El médico de la medianoche. Trabajaba en el hospital central de la ciudad desde hacía casi una década, pero jamás había experimentado algo tan perturbador como lo que me ocurrió hace unos meses. Mi nombre es Andrés Valenzuela y soy un enfermero en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Nuestro hospital es moderno, con equipos de última generación y un personal altamente calificado. Sin embargo, hay cosas que la tecnología y la capacitación no pueden explicar. Todo comenzó a mediados de octubre, cuando los rumores empezaron a esparcirse por los pasillos. Pacientes y colegas comentaban sobre la aparición de un médico durante la noche, un hombre que nadie conocía pero que parecía manejarse con la misma autoridad que cualquiera de los doctores de planta. No le presté mucha atención al principio. En un lugar como el nuestro, las historias extrañas eran casi cotidianas. La primera vez que noté algo raro fue una noche de viernes. Me encontraba haciendo una ronda nocturna en la UCI, revisando los monitores de los pacientes. De repente, el monitor de la habitación 15 comenzó a emitir un pitido constante y agudo. Me apresuré hacia la habitación, pensando que se trataba de una complicación con el paciente, un hombre de unos 50 años que se recuperaba de una cirugía de corazón. Al entrar, vi a alguien inclinado sobre el paciente, ajustando el respirador. Llevaba una bata blanca de médico y un estetoscopio alrededor del cuello. Lo extraño fue que no reconocí su rostro, y yo conocía a todos los médicos que trabajaban en el turno de noche. Me acerqué, esperando ver su placa de identificación, pero no tenía ninguna. Antes de que pudiera decir algo, se enderezó, me miró brevemente y salió de la habitación sin decir una palabra. Quedé helado, observando cómo se desvanecía en el pasillo. Revisé los signos vitales del paciente, que parecían estar bien, y me convencí de que debía ser un nuevo residente al que aún no había conocido. Sin embargo, los rumores no paraban. Otros pacientes comenzaron a reportar haber visto al mismo médico durante la noche, un hombre alto, delgado, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Algunos decían que les administraba medicamentos, otros que revisaba sus expedientes. Pero lo más inquietante fue que aquellos pacientes que afirmaban haber sido atendidos por él comenzaban a desarrollar complicaciones inesperadas y, en algunos casos, letales. Una noche, mientras revisaba los historiales médicos, me llamó la atención un patrón. Aquellos pacientes que habían visto al médico fantasma presentaban síntomas similares, fiebre alta, desorientación y, en algunos casos, infecciones inexplicables. Parecía como si cada intervención de aquel médico dejara una secuela oscura y maligna. Decidí investigar más a fondo, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Lo que encontré me dejó sin aliento. En las grabaciones podía ver claramente a aquel hombre entrando y saliendo de las habitaciones, pero en ningún momento quedaba registrado su rostro. Siempre había algo que lo oscurecía, un fallo en la cámara, una sombra, pero su presencia era innegable. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado allí. Los días pasaban y la situación empeoraba. Un colega mío, Javier, enfermó gravemente tras una de sus rondas nocturnas en la que también había visto al médico fantasma. Lo encontramos desorientado y delirando en uno de los pasillos, con una fiebre tan alta que tuvo que ser internado de inmediato. Lo cuidamos lo mejor que pudimos, pero su salud se deterioró rápidamente y falleció a las pocas semanas. Aquello fue un golpe duro para todos nosotros, y la paranoia se instaló en cada rincón del hospital. Una noche decidí quedarme más tarde de lo habitual, decidido a encontrar una explicación. Me armé de valor y me dirigí a la UCI, esperando confrontar a aquel espectro. Recorrí los pasillos vacíos, iluminados por las luces frías y tenues de la noche. El silencio era inquietante, solo interrumpido por el pitido ocasional de los monitores y el susurro lejano del viento contra las ventanas. Cerca de la medianoche, lo vi nuevamente. Estaba en la habitación 20, inclinado sobre una paciente que había sido internada por una infección grave. Esta vez, me acerqué con más determinación, pero antes de que pudiera tocarlo, se volvió hacia mí. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de un vacío aterrador. En ese instante, supe que no era un hombre.
Sentí un frío helado atravesarme y antes de que pudiera reaccionar, desapareció ante mis ojos, dejando solo un rastro de aire gélido. A partir de ese momento, todo cambió. Intenté hablar con mis superiores, pero nadie me creyó. Pensaron que el estrés y el cansancio me estaban pasando factura. Sin embargo, los pacientes seguían enfermando y muriendo, y el miedo en el hospital era palpable. Decidí investigar por mi cuenta, buscando en los archivos antiguos del hospital. Descubrí que, hace varias décadas, había un médico llamado Dr. Salvador Quiroga que trabajaba en nuestro hospital. Era conocido por su brillantez y dedicación, pero también por sus métodos poco ortodoxos. Durante una epidemia de gripe, realizó experimentos en pacientes terminales sin su consentimiento, lo que resultó en numerosas muertes. Finalmente, fue descubierto y expulsado de la práctica médica, pero antes de ser arrestado, se quitó la vida en una de las salas de operaciones del hospital. La historia me dejó perplejo. ¿Podría ser que el espíritu del Dr. Quiroga hubiera regresado para continuar sus experimentos macabros? Aunque sonaba descabellado, no podía ignorar la evidencia que tenía ante mis ojos. Decidí llevar mi investigación a un nivel más profundo, contactando a un experto en fenómenos paranormales. Tras escuchar mi relato y revisar las pruebas que había recopilado, aceptó venir al hospital. Juntos, recorrimos los pasillos durante la noche, intentando captar cualquier evidencia del espíritu del Dr. Quiroga. Utilizamos cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Durante varias noches, no encontramos nada concluyente. Sin embargo, una noche, mientras revisábamos las grabaciones de audio, captamos un susurro. Era casi imperceptible, pero cuando lo amplificamos, pudimos escuchar claramente una voz diciendo, «Ayúdame». Aquello nos dejó helados. Estaba claro que no estábamos solos. Decidimos realizar una especie de ritual de liberación en la sala de operaciones donde el Dr. Quiroga se había quitado la vida. Era una decisión arriesgada, pero no veíamos otra salida. La noche del ritual, nos reunimos un pequeño grupo de colegas, el experto en fenómenos paranormales y yo. Encendimos velas y pronunciamos palabras de liberación, intentando apaciguar el espíritu atormentado del Dr. Quiroga. Durante el ritual, la temperatura de la sala descendió bruscamente y una extraña niebla comenzó a formarse alrededor de nosotros. Sentimos una presencia oscura y de repente una de las velas se apagó sola. El experto continuó recitando palabras de liberación y lentamente la niebla comenzó a disiparse y la temperatura volvió a la normalidad. Fue entonces cuando escuchamos un suspiro profundo, seguido de un silencio sepulcral. A partir de esa noche, las apariciones cesaron. Los pacientes dejaron de reportar haber visto al médico fantasma y las complicaciones inexplicables también disminuyeron. El hospital recuperó su ritmo habitual y aunque las sombras del pasado seguían presentes en nuestras mentes, pudimos continuar con nuestro trabajo. Sin embargo, hay noches en las que, mientras camino por los pasillos del hospital, no puedo evitar mirar de reojo, esperando ver la figura alta y delgada del Dr. Quiroga. Aunque su espíritu parece haber encontrado la paz, el recuerdo de sus actos y de las noches de terror en el Hospital Central permanecerán conmigo para siempre. El niño del hospital. Mi nombre es Javier Torres y soy enfermero en el Hospital Infantil San Gabriel, un centro médico moderno y bien equipado en el corazón de la ciudad. Me gusta pensar que el trabajo que hacemos aquí ayuda a los niños y a sus familias a atravesar momentos difíciles, brindándoles no solo atención médica, sino también esperanza. Sin embargo, lo que presencié hace unos meses cambió mi percepción del lugar y me dejó con una inquietud que no puedo sacudir. Todo comenzó con susurros entre el personal y algunos padres. Los niños internados empezaron a hablar de un amigo nuevo, un niño que aparecía en sus habitaciones por la noche y los invitaba a jugar. Al principio, pensé que se trataba de una forma en la que los niños lidiaban con el estrés de estar hospitalizados. Pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando uno de los pequeños, Martín, fue encontrado deambulando por los pasillos del sótano en plena madrugada. Martín era un niño de 7 años, ingresado por una complicación respiratoria severa. Nunca había mostrado signos de sonambulismo, pero esa noche,
las cámaras de seguridad lo captaron caminando lentamente hacia el área de mantenimiento, un lugar al que ningún paciente debería tener acceso. Cuando lo encontramos, estaba desorientado y asustado, murmurando algo sobre su amigo nuevo que le había mostrado un escondite secreto. Lo llevamos de vuelta a su habitación y lo monitoreamos de cerca. Sus signos vitales eran estables, pero su comportamiento era extraño. No dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Esa misma noche, otros 2 niños fueron encontrados fuera de sus habitaciones, uno en la sala de calderas y otro en el cuarto de suministros. Ambos estaban en estados similares de confusión y miedo, y ambos mencionaron a un niño que los había guiado allí. La situación empezó a inquietar a todos. Hablamos con los padres, revisamos los registros médicos y consultamos a los psicólogos del hospital, pero no pudimos encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Los niños seguían describiendo a su amigo de la misma manera, un niño de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos grandes, que vestía un pijama antiguo de rayas. Decidí investigar más a fondo, revisando los archivos históricos del hospital. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Hace más de 30 años, un niño llamado Daniel había fallecido en el hospital debido a una enfermedad terminal. Los registros indicaban que Daniel había sido un paciente alegre y optimista a pesar de su condición. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por el aislamiento, ya que su enfermedad era altamente contagiosa. Intrigado, decidí buscar más información sobre Daniel y su estancia en el hospital. Encontré viejas fotografías y notas de enfermeras que trabajaban aquí en esa época. Daniel solía jugar en el jardín del hospital y tenía una fascinación por explorar lugares prohibidos. Su muerte había sido un golpe duro para el personal, y su espíritu parecía haber dejado una huella en el edificio. Esa misma semana, las apariciones se intensificaron. Los niños seguían siendo encontrados en lugares peligrosos, y algunos comenzaron a mostrar signos de empeoramiento en sus condiciones médicas. Las enfermeras empezaron a reportar una sensación extraña en los pasillos durante la noche, una corriente fría que las hacía temblar y un susurro apenas audible que parecía llamarlas por sus nombres. Una noche, mientras revisaba los monitores en la sala de control, vi algo que me dejó sin aliento. En la pantalla, pude ver claramente a un niño caminando por el pasillo de la 3ª planta, un área que debería estar desierta a esas horas. Su figura era borrosa, casi como un destello, pero inconfundible. Salí corriendo hacia el pasillo, pero cuando llegué, no había nadie. Mi inquietud crecía con cada día que pasaba. Decidí hablar con una antigua enfermera del hospital, Ana, quien había trabajado aquí durante más de 40 años antes de jubilarse. Le conté sobre los incidentes y las historias de los niños. Ana se mostró pensativa y, tras un momento de silencio, me habló de Daniel. Recordaba claramente su caso y cómo su muerte había afectado a todos en el hospital. Según ella, Daniel siempre quiso ser amigo de todos y nunca soportó la soledad. Supe entonces que debía hacer algo. No podía permitir que más niños estuvieran en peligro. Decidí pasar la noche en el hospital, armado con una grabadora y una cámara, decidido a captar cualquier evidencia de la presencia de Daniel. Me acomodé en una silla en el pasillo principal, con la cámara apuntando hacia el extremo oscuro donde los niños decían ver a su amigo. Las horas pasaron lentamente y el hospital se sumió en un silencio inquietante. Cerca de la medianoche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La temperatura bajó bruscamente y, de repente, vi una figura pequeña en el extremo del pasillo. La cámara comenzó a captar imágenes borrosas, pero pude ver claramente a un niño que se acercaba lentamente. Mis manos temblaban mientras apuntaba la cámara hacia él. A medida que se acercaba, pude ver su rostro con más claridad. Era exactamente como lo describieron los niños, cabello oscuro, ojos grandes y un pijama de rayas. Se detuvo a unos metros de mí y levantó la mano, señalando hacia el final del pasillo. Tragué saliva y me levanté, siguiendo su indicación. Caminé lentamente, sintiendo el aire frío a mi alrededor. Me llevó hasta una puerta que nunca había notado antes, una puerta vieja y desgastada que parecía haber estado cerrada durante años. La abrí con dificultad,
revelando una pequeña sala de almacenamiento llena de viejos juguetes y libros infantiles. En el centro de la sala había una caja con el nombre Daniel escrito en letras infantiles. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Entendí que Daniel solo quería ser recordado, que su espíritu no había encontrado paz porque había sido olvidado en la soledad. Decidí tomar la caja y llevarla a una sala común donde los niños pudieran jugar con los juguetes y leer los libros. Esperaba que esto pudiera apaciguar su espíritu. Los días siguientes fueron extraños. Los incidentes disminuyeron y los niños dejaron de hablar de su amigo nuevo. Sin embargo, una noche, mientras revisaba los registros de las cámaras, vi una figura familiar en el pasillo. Daniel estaba allí, observando en silencio mientras los niños jugaban con sus viejos juguetes. Su expresión no era de tristeza, sino de una calma que no había visto antes. Decidí no mencionarlo a mis colegas. Sabía que no me creerían y prefería mantener la tranquilidad. Pero desde entonces, cada vez que paso por el pasillo oscuro, dejo una luz encendida y un juguete cerca, como un recordatorio de que Daniel siempre será parte de nuestro hospital. Mi experiencia en el Hospital Infantil San Gabriel me enseñó que hay cosas que van más allá de lo que podemos explicar con ciencia y lógica. Los espíritus, los recuerdos y las emociones pueden dejar una marca indeleble en los lugares que habitamos. Daniel solo quería ser recordado y amado, y al final, encontró la paz al saber que aún formaba parte de algo más grande. Mi trabajo continúa, y cada día enfrento nuevos desafíos y alegrías. Pero nunca olvidaré a Daniel y la lección que me enseñó. Su presencia en el hospital fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza. El Hospital Infantil San Gabriel sigue siendo un lugar de sanación y cuidado, y ahora sé que también es un lugar donde los recuerdos y los espíritus pueden encontrar su hogar. Las voces de la morgue. Mi nombre es Miguel Santiago y soy técnico forense en la morgue del Hospital Universitario San Martín. Desde hace más de 10 años, he trabajado en este lugar, ayudando a desentrañar los misterios de la muerte y proporcionando respuestas a las familias que buscan consuelo. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví durante los últimos meses. Todo comenzó de manera sutil, con pequeños ruidos que atribuía a las instalaciones viejas. La morgue está en el sótano del hospital, un lugar frío y oscuro, alejado del bullicio de los pisos superiores. Trabajamos en turnos rotativos, y muchas veces me tocaba la noche, la hora más tranquila pero también la más inquietante. Fue durante uno de esos turnos nocturnos cuando noté por primera vez algo extraño. Estaba revisando un cuerpo recién ingresado, una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. El silencio de la morgue era sepulcral, roto solo por el zumbido de los refrigeradores. De repente, escuché un susurro. Me quedé paralizado, intentando discernir de dónde venía. Pensé que era el viento o algún ruido de las tuberías, pero el susurro se repitió, más claro esta vez. Parecía una voz, débil y lejana, que decía algo ininteligible. Me acerqué al cuerpo, tratando de calmar mis nervios. Era imposible que la voz viniera de allí, me dije a mí mismo. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Continué con mi trabajo, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches perturbadoras. Los susurros se hicieron más frecuentes. A veces eran simples murmullos, otras veces parecían frases completas, aunque no siempre podía entenderlas. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza, así que no comenté nada a mis compañeros. Temía que me consideraran loco o, peor aún, que me despidieran. Una noche, mientras realizaba una autopsia, escuché claramente una voz que decía ayúdame. Solté el bisturí y retrocedí, mirando a mi alrededor. No había nadie más en la sala. Me acerqué al cuerpo sobre la mesa, un hombre de mediana edad que había sido encontrado muerto en su apartamento. La voz se repitió, esta vez con más urgencia. Ayúdame. No fue un accidente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Decidí revisar los registros del hombre,
buscando cualquier pista que pudiera explicar el mensaje. Según el informe, había fallecido por una sobredosis de medicamentos, pero algo en su historial médico me llamó la atención. Había ingresado varias veces al hospital por dolores inexplicables y los médicos siempre le habían recetado calmantes fuertes. Intrigado, revisé los detalles de sus visitas. Noté un patrón de negligencia, con síntomas graves que se pasaban por alto o se trataban de manera inadecuada. Comencé a sospechar que su muerte no había sido un accidente. Decidí investigar más a fondo, buscando en los archivos del hospital y hablando con algunos de sus conocidos. Descubrí que había tenido conflictos con uno de los médicos, quien había sido acusado de mala praxis en el pasado. Mientras seguía con mis investigaciones, las voces en la morgue se volvieron más persistentes. Cada cuerpo parecía tener una historia que contar, un secreto que revelar. Una noche, mientras trabajaba en un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas, escuché claramente la voz de una mujer. Fui asesinada. Él me mató. El cuerpo pertenecía a una mujer que había sido encontrada sin vida en su hogar, con signos de asfixia. El informe oficial decía que había sido un suicidio, pero las palabras de la voz me hicieron dudar. Revisé nuevamente los registros y descubrí inconsistencias en la autopsia original. Decidí realizar mi propio examen y encontré pruebas que sugerían que había sido estrangulada. Mi descubrimiento me llevó a contactar a las autoridades, quienes reabrieron el caso y finalmente arrestaron al esposo de la mujer, quien había fingido su muerte como un suicidio. Las revelaciones se sucedían una tras otra. Un paciente que supuestamente había muerto de un infarto resultó haber sido envenenado lentamente por su enfermero. Una mujer anciana, diagnosticada con demencia, había sido asesinada por un cuidador que quería acelerar la herencia. Cada vez que escuchaba una voz, encontraba una historia de negligencia, maldad o descuido. El hospital empezó a notar los resultados de mis investigaciones y aunque mis colegas no comprendían cómo lograba resolver estos misterios, comenzaron a respetar mi intuición. Pero yo sabía la verdad, no era intuición, sino las voces de los muertos que me guiaban. Una noche, mientras trabajaba solo, escuché una cacofonía de voces, todas hablando al mismo tiempo. Era como si todos los espíritus atrapados en la morgue intentaran comunicarse a la vez. La intensidad del ruido fue tal que tuve que salir de la sala, incapaz de soportarlo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a esas almas inquietas. Decidí buscar ayuda en el archivo histórico del hospital. Encontré documentos antiguos que hablaban de prácticas médicas dudosas y encubrimientos de muertes sospechosas. Era evidente que había una larga historia de negligencia y corrupción en el hospital. Me topé con el nombre de un médico que había trabajado allí durante décadas y que había sido acusado repetidamente de mala praxis. Este médico, sin embargo, siempre lograba evadir las acusaciones, gracias a su influencia y conexiones. Una noche, armado con toda la información que había recopilado, volví a la morgue decidido a confrontar las voces. Encendí una vela y hablé en voz alta, prometiendo a las almas perdidas que buscaría justicia para ellas. Les pedí que me ayudaran a descubrir la verdad y a poner fin a las injusticias que habían sufrido. Las voces se calmaron y una sensación de paz llenó la sala. Sabía que había ganado su confianza. Continué investigando y presenté mis hallazgos a las autoridades, quienes finalmente iniciaron una investigación formal. Descubrieron una red de corrupción y negligencia que se remontaba a décadas, con varios médicos y administradores implicados. Las investigaciones llevaron a numerosos arrestos y despidos. El hospital comenzó un proceso de reforma, implementando nuevas políticas y protocolos para asegurar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Los cambios fueron significativos y el ambiente en el hospital mejoró notablemente. A pesar de los avances, las voces no desaparecieron por completo. De vez en cuando, aún escuchaba susurros, pero ya no eran desesperados ni urgentes. Parecían más bien agradecidos, como si me estuvieran dando las gracias por haberles dado una voz y haberles ayudado a encontrar justicia. Mi vida cambió para siempre por estas experiencias.
Acepté que había fuerzas y misterios más allá de la comprensión humana y que mi papel era ser un puente entre los vivos y los muertos, ayudando a que la verdad saliera a la luz. Seguí trabajando en la morgue, pero con una nueva perspectiva y una profunda empatía por aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. El Hospital Universitario San Martín se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia, y yo me aseguré de que cada paciente que llegara a la morgue fuera tratado con el respeto y la dignidad que merecía. Sabía que las voces de los muertos eran un recordatorio constante de la importancia de la verdad y la justicia, y me comprometí a nunca olvidarlo. Los susurros que una vez me llenaron de temor se convirtieron en un faro de guía, y cada día me esforzaba por ser digno de la confianza que los espíritus habían depositado en mí. Sabía que mientras siguiera escuchando, seguiría haciendo la diferencia. La enfermera del pasillo. Mi nombre es Antonio Vargas y soy médico en el Hospital General Santa María, un centro de salud moderno y equipado con tecnología de punta, ubicado en el corazón de la ciudad. Durante años he trabajado incansablemente para salvar vidas, confiando en la ciencia y en la medicina para brindar esperanza a quienes lo necesitan. Sin embargo, lo que presencié hace poco desafió todo lo que creía posible y dejó una marca imborrable en mi alma. Todo comenzó de manera sutil, con rumores y susurros entre el personal del hospital. Algunas enfermeras y pacientes empezaron a hablar de una figura extraña que aparecía en las fotos y en los espejos. Se trataba de una mujer con un uniforme de enfermera antiguo, de esos que ya no se usan desde hace décadas. Al principio, tomé estos relatos como simples anécdotas o alucinaciones causadas por el estrés y el agotamiento. Una tarde, mientras revisaba los expedientes de mis pacientes en la sala de descanso, decidí revisar algunas fotos de una reciente fiesta del hospital. La enfermera Rodríguez me había dejado su cámara para que las viera. Al pasar las imágenes, noté algo extraño en una de ellas. En el fondo, apenas visible, se veía a una mujer con un uniforme blanco y gorro de enfermera. Pensé que era algún efecto de la luz o una persona que había pasado inadvertida, pero la figura parecía demasiado clara para ser un simple reflejo. Decidí investigar un poco más. Revisé otras fotos tomadas ese mismo día y en varias de ellas apareció la misma mujer, siempre en el fondo, siempre con la misma expresión serena en su rostro. Pregunté a mis colegas si alguien la reconocía, pero nadie parecía haberla visto en persona. Me decían que solo aparecía en fotos o en los espejos del hospital. Mi curiosidad se convirtió en inquietud cuando empecé a notar un patrón. Los pacientes que mencionaban haber visto a la enfermera en algún reflejo o en fotografías empezaban a mostrar signos de recuperación sorprendente. Era como si su presencia trajera consigo una fuerza curativa inexplicable. Pacientes con enfermedades terminales comenzaban a mejorar sin razón aparente, desafiando todos los pronósticos médicos. Una noche, mientras realizaba mi ronda nocturna, decidí verificar los informes de estos pacientes. Revisé los expedientes de varios de ellos y encontré que muchos habían sido desahuciados, sin esperanza de mejoría. Sin embargo, sus últimos análisis mostraban una recuperación impresionante. Decidí hablar con algunos de ellos y escuchar sus historias. Uno de ellos, don Pedro, un anciano que había estado postrado en cama durante meses, me contó que había visto a la enfermera en el espejo de su habitación. Según él, la mujer le sonrió y le susurró algo antes de desaparecer. Desde entonces, había empezado a sentirse mejor hasta el punto de poder caminar de nuevo. Sus palabras me dejaron atónito, pero la evidencia estaba ahí, don Pedro se estaba recuperando. Con cada día que pasaba, más pacientes reportaban avistamientos de la misteriosa enfermera y, a la par, sus condiciones mejoraban. La noticia se extendió rápidamente por todo el hospital, generando tanto esperanza como desconcierto entre el personal y los pacientes. Las autoridades médicas empezaron a tomar nota de estos eventos, pero no lograban encontrar una explicación lógica. Mi escepticismo inicial comenzó a desvanecerse cuando yo mismo la vi. Fue durante una guardia nocturna, mientras revisaba a un paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. Al girarme hacia el espejo del baño, la vi reflejada detrás de mí. Su figura era etérea, casi translúcida, pero inconfundible.
Su uniforme blanco antiguo y su expresión amable eran exactamente como la habían descrito. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero al darme vuelta para verla directamente, ya no estaba. Decidí mantener mi experiencia en secreto, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Empecé a investigar el pasado del hospital, buscando cualquier pista sobre la identidad de la misteriosa enfermera. Encontré registros antiguos y fotografías de décadas pasadas. Finalmente, en una vieja foto de los años 50, reconocí su rostro. Se trataba de la enfermera Elena Márquez, quien había trabajado en el hospital durante más de 20 años y había fallecido trágicamente en un incendio que destruyó una parte del antiguo edificio. La historia de Elena era conmovedora. Era conocida por su dedicación y bondad, siempre dispuesta a ayudar a los más necesitados. El incendio ocurrió durante su turno nocturno, y según los relatos, ella había perdido la vida intentando salvar a los pacientes atrapados en las llamas. Su sacrificio había dejado una huella profunda en todos los que la conocieron, pero con el tiempo, su memoria se había desvanecido, al igual que las viejas estructuras del hospital. Convencido de que la presencia de Elena estaba ligada a su deseo de seguir ayudando, empecé a buscar más información sobre el incendio y su vida. Hablé con antiguos empleados del hospital, algunos ya jubilados, quienes me contaron historias sobre su valentía y compasión. Sentí una conexión profunda con ella, como si su espíritu me estuviera guiando a descubrir la verdad. Decidí honrar su memoria de alguna manera. Organicé una ceremonia en su honor, invitando a todo el personal del hospital y a los familiares de los pacientes que habían experimentado mejoras milagrosas. Durante la ceremonia, compartí la historia de Elena y cómo su legado de cuidado y amor seguía vivo en los pasillos del hospital. Al final, colocamos una placa conmemorativa en su honor en el vestíbulo principal, con la esperanza de que su espíritu encontrara paz. Desde entonces, la presencia de Elena se volvió menos frecuente. Los avistamientos en los espejos y las fotos disminuyeron, aunque algunos pacientes seguían reportando haberla visto. Las mejoras milagrosas también continuaron, aunque de manera más esporádica. Sentí que habíamos logrado cumplir con su deseo de ser recordada y honrada por su sacrificio. Mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió profundamente. Como médico, siempre había confiado en la ciencia y en la medicina, pero ahora sabía que había fuerzas más allá de nuestra comprensión que también jugaban un papel en la curación y el bienestar. Me sentí privilegiado de haber sido testigo de algo tan extraordinario y me comprometí a seguir cuidando a mis pacientes con el mismo amor y dedicación que Elena había demostrado. El Hospital General Santa María continuó su labor, pero ahora con una nueva inspiración. El recuerdo de Elena y su legado se convirtieron en una fuente de motivación para todos nosotros, recordándonos que la compasión y el sacrificio son elementos esenciales en nuestra labor. Sabía que, aunque su presencia física ya no era visible, su espíritu seguiría siendo una parte integral de nuestro hospital, guiándonos y protegiéndonos. Cada vez que pasaba por el vestíbulo y veía la placa conmemorativa, me sentía reconfortado. Sabía que Elena estaba en paz y que su espíritu continuaba ayudando a quienes lo necesitaban. Y yo, por mi parte, seguiría trabajando incansablemente para honrar su memoria, brindando esperanza y cuidado a todos los que llegaran al Hospital General Santa María. La presencia de Elena me enseñó que, aunque la ciencia es fundamental, el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas en la sanación. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.